Alexander. Hola, soy Flor María. Y hacemos parte del Rey de Caldas. Estamos conectados con toda la programación. Gracias por nada. Chao. Chao. Hola, yo soy Laura. Hola, yo soy Jackie. Hola, yo soy Carla. Y hacemos parte del Rey de Caldas. Estamos conectados con toda la programación. Gracias por orar. Esperamos verlos pronto. Saludos desde Caldas. Chao. Muy buenas noches, querida familia del Rey del Sur, y también a los amigos y hermanos que nos ven desde otras comunidades cristianas. Es un privilegio y un gozo poder estar con ustedes como familia para compartir este devocional. Entonces, vamos a orar, a entregarle ese tiempo al Señor, que sea de mucha bendición, de mucha edificación para todos. Leemos el texto de la palabra de Dios y seguimos con la dinámica que hemos venido llevando. Entonces, ¿qué tal si mi esposa nos dirige en oración para poder empezar? Oración. Señor, te damos muchas gracias por tu presencia en medio de nosotros, porque somos iglesia, donde quiera que estemos, estamos unidos por tu Espíritu, y te pedimos, Señor, que así podamos continuar a través de la oración, de estos devocionales, y Señor amado, siempre estando pendientes los unos de los otros por todos los medios que podamos. Muchas gracias por este tiempo, porque sabemos que estás obrando en nosotros y en medio de nosotros y en medio de toda esta situación que se está viviendo, y en ti confiamos. Amén y amén. Muy bien amigos y hermanos, el texto del devocional y la reflexión de esta noche va a estar en Filipenses capítulo 1. Entonces mi esposa y yo lo vamos a buscar, ustedes también en sus casas. Vamos a abrir nuestras Biblias en Filipenses capítulo 1. Del versículo 12 al 18, la primera partecita. Muy bien. Entonces, vamos a leer el texto de la palabra del Señor que dice: Hermanos, quiero que sepan que, en realidad, lo que me ha pasado ha contribuido al avance del Evangelio. Es más, se ha hecho evidente a toda la guardia del palacio y a todos los demás que estoy encadenado por causa de Cristo. Gracias a mis cadenas, ahora más que nunca, la mayoría de los hermanos, confiados en el Señor, se han atrevido a anunciar sin temor la palabra de Dios. Es cierto que algunos predican a Cristo por envidia y rivalidad, pero otros lo hacen con buenas intenciones. Estos últimos lo hacen por amor, pues saben que he sido puesto para la defensa del Evangelio. Aquellos predican a Cristo por ambición personal y no por motivos puros, creyendo que así van a aumentar las angustias que sufro en prisión. ¿Qué importa? Al fin y al cabo, y sea como sea, con motivos falsos o con sinceridad, se predica a Cristo. Por eso me alegro. Es más, seguiré alegrándome. Hasta ahí. Una vez leído ese texto, quiero que nos tomemos 3 minuticos para que usted ahí en su casa, con sus familiares y amigos, reflexionen, pero me gustaría que compartieran con 2 preguntas en mente. Uno, ¿qué era lo que le apasionaba a Pablo, o lo que dominaba el corazón y la mente de Pablo, el apóstol, en este pasaje? Y 2, cómo Pablo, estando en la cárcel, encerrado, le pudo servir a Dios aún en medio de esta situación de estar preso, de estar encerrado en una cárcel. Entonces, si quieres volver a leer el texto con esas 2 preguntas en mente. Santo, 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 Señor omnipotente, siempre el labio mío flores te dará. Santo, 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 te adoro reverente.
tus santos escogidos rinden sus coronas, te adoran sin cesar. Ángeles se postran delante de tu trono, ante ti, quien eras, quien eres y Tú eres santo, Rey de gloria, nadie es como tú, yo te adoro. Eres perfecto, mi Dios, por siempre. Eras, tú eres y serás. Bueno, querida familia, después de que nos tomamos estos 3 minuticos para socializar en nuestras casas sobre este texto de la palabra de Dios, ahora vamos a compartir una reflexión. ¿Por qué escogí este pasaje? Porque estaba pensando en ese tiempo de pandemia. Yo pensaba, la iglesia en el Nuevo Testamento se vio en algún momento en que le tocó estar encerrada como nosotros y predicar el Evangelio. Y por más que pensé, no encontré como un pasaje, pero sí me encontré con un hombre en las Escrituras que se estuvo encerrado, quizás como estamos nosotros, viviendo un encierro, y no fue solamente una vez, fueron varias veces, y es el apóstol Pablo. Estuvo preso en Cesarea, estuvo preso en Roma, y este es uno de las cartas que él escribió a los filipenses estando en prisión. Estando en prisión, encerrado, le escribió a los filipenses. Entonces, eso me llama mucho la atención. Cómo un hombre, estando encerrado, pudo servir de bendición y cómo le sirvió a Dios. Entonces vamos a responder a 2 preguntas que les hice al principio. ¿Qué es lo que le apasionaba a Pablo y qué es lo que dominaba su corazón y cómo él le sirvió en medio del encierro? Pero antes de eso, el texto dice que él estaba en la cárcel. Entonces le quiero preguntar a los niños y a mi hija, Elisa, hija, ¿estar en una cárcel es bueno, es malo, es agradable o desagradable? Yo necesito para que escuche. Desagradable y malo. Como maluco. Y te puedes imaginar, hija, aquí un hombre que es un siervo de Dios está en la cárcel. Para que no entiendas, ¿cómo así que un hombre, siervo de Dios? ¿Usted conoce al pastor Jairo? Es como si el pastor Jairo, mire que él está libre, ¿y él qué hace? ¿Qué hace el pastor Jairo los domingos? Hablar de la palabra. Hablar de la palabra. Entonces él predica, él anuncia el evangelio, él aconseja a la gente, ¿cierto? Y que de un momento a otro, hija, te puedes imaginar que por hacer eso, predicar a Cristo, lo metan en la cárcel. ¿Qué crees? Maluco. Maluco. Entonces uno puede decir, ahora cómo va a seguir creciendo el evangelio con el hombre de Dios, nuestro pastor, encerrado en una cárcel. Podemos pensar que... ¿Se puede ir por cartas? Por carta, eso lo vamos a ver ahorita. Pero mire, él podría decir, se acabó mi ministerio, ahora cómo voy a predicar, cómo voy a hacer para que la palabra de Dios siga creciendo por medio de mí, ya que estoy en una cárcel, ¿cierto? Podría pensar eso, porque es como un problema. Sí. Muy bien. Bueno, con esto que hemos conversado, amor, ¿qué piensas con este texto que leímos? ¿Qué era lo que le apasionaba, lo que dominaba el corazón de Pablo estando en una cárcel? Pues que no importaba la circunstancia en que él se encontrara,
él buscaba la manera de seguir enseñando de Cristo, de que otros conocieran al Salvador Sí, de su la vida mamá tiene y razón. de la humanidad. Ujú. Este pasaje nos muestra eso. Aquí quizás ustedes se puedan sentir muchos, les da muy duro el encierro, a otros no tanto. Quizás algunos se pueden sentir como el apóstol Pablo, como la casa por cárcel, encerrados. ¿Qué pueden hacer por el Señor? ¿Cómo le van a servir a Dios? Por cárcel. ¿Sí? Como la casa es una cárcel que no pueden salir, encerrados. Pero este hombre nos enseña mucho. Todo lo que él hizo desde la cárcel y sobre todo lo que había en su corazón. ¿Qué vemos en este hombre? Y el versículo 12 dice que lo que me ha pasado ha contribuido al avance del Evangelio. 1. 2. En el versículo 14, gracias a mis cadenas, ahora más que nunca la mayoría de los hermanos, confiados en el Señor, se han atrevido a anunciar sin temor la palabra de Dios. Y 3. El versículo 18. ¿Y qué quiere decir eso? Perdón, que interrumpa en un momento. Tranquilo. ¿Qué quiere decir eso de que se han atrevido? O sea, porque ellos había un temor. Por predicar la palabra de Dios, los podían coger y meter presos en la cárcel. Pero Pablo, estando en la cárcel, les dio ánimo a ellos. Ellos ver que el O sea, se apóstol... animaron, Ujú. se atrevieron, se animaron, cogieron como ánimo viendo que Pablo ya estaba preso y seguía con ganas de hablar de Cristo, entonces ellos tenían ánimo de hacerlo también. cobraron valor. Eso, Sí. y seguían con ganas de desviando eso. Cobraron También cobraron valor e hicieron lo mismo. y anunciaban la palabra. Entonces, Pablo se gozó porque lo que le estaba pasando contribuyó al avance del Evangelio, porque los hermanos se habían atrevido a anunciar sin temor la palabra de Dios. Y 3, en el versículo 18, dice, ¿qué importa? Al fin y al cabo, y sea como sea, con motivos Sí, falsos o con se te- sinceridad, Se te devolvió. sí, mi amor, ya lo volví a organizar. Sea con motivos falsos o con sinceridad, se predica a Cristo. Por eso me alegro. Entonces vemos lo que estaba en el corazón de este hombre, de este siervo de Dios, lo que lo dominaba. Estaba preso en una cárcel, en una situación adversa, negativa. Quizá que su ministerio se iba a ver muy frustrado porque no iba a poder circular con libertad, a predicar, a anunciar, a plantar iglesias. Pero él vio esto como una oportunidad más. Incluso... Y aún así vio esto como una oportunidad para hacer ese, quise seguirlo haciendo. Ujú. Entonces lo que le dominaba a él, lo que le apasionaba a él, era el Evangelio. Que el Evangelio avanzara, que la palabra de Dios se anunciara, que Cristo fuera predicado. Y eso es lo que a él le apasionaba, lo que a él le alegraba, indiferentemente de su situación. Y eso nos habla mucho de lo que puede estar dominando nuestro corazón. Muy bien. La segunda parte que quiero que consideremos es cómo Pablo, desde su encierro, como nosotros que estamos encerrados, le sirvió a Dios. Y créanme que le sirvió grandemente a Dios. Hasta el día de hoy, nosotros somos bendecidos de sus encierros. Nosotros somos bendecidos de cómo él le sirvió a Dios desde prisión, desde las veces que estuvo preso en una cárcel. Vamos a mirar eso. 4 formas en que él le sirvió a Dios. Una, predicando el Evangelio. Yo te ayudo. Estando en la cárcel, él predicaba el Evangelio. Yo te ayudo. ¿Te vas diciendo? Y yo diciendo. ¿Cómo así? Ella quiere decir el número y usted. Ah, bueno, diga uno. 1. 1, predicando Oye, el Evangelio. Sí, mi amor, era por eso. Pero, 1, ¿será que él predicando el sabe? Evangelio. Versículo 13 nos dice, es más, se ha hecho evidente a toda la guardia del palacio y a todos los demás que estoy encadenado por causa de Cristo. Él preso, porque estuvo preso varias veces, ahí a los soldados, los guardias, les predicó el Evangelio. Desde la cárcel, él predicaba. Por ejemplo, amor, búscame porfa y lee Efesios 6, 19 y 20. Son textos que están ahí cerquita. 19 y 20. Escúchame, amor.
Oren también por mí para que cuando hable Dios me dé las palabras para dar a conocer con valor el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas. Oren para que lo proclame valerosamente como debo hacerlo. Mire, Pablo escribiendo a los Efesios. Pablo escribió también, estando preso, a los Efesios. Le está diciendo, oren por mí, para que cuando yo esté aquí en la cárcel y abra mi boca, yo pueda predicar, la gente pueda escuchar, pidiendo oración para que Dios lo usara en la predicación estando en la cárcel, encerrado. Y Colosenses 4:3, amor, por favor. Me dices cuando tengo los... Tú dices 2. El 2, después 3 y después 4. Colosenses 2, perdón, Colosenses 4:3. 3. Y al mismo tiempo intercedan por nosotros a fin de que Dios nos abra las puertas para proclamar la palabra, el misterio de Cristo por el cual estoy preso. Y al mismo tiempo intercedan por nosotros a fin de que Dios nos abra las puertas para proclamar la palabra, el misterio de Cristo por el cual estoy preso. Entonces mire, estando preso, les escribo a los colosenses y les pido también oración. Oren por mí, para que también yo pueda proclamar la palabra de Dios aquí en la cárcel. Entonces vemos la primera forma en que Pablo le sirvió, estando preso en la cárcel, encerrado, era predicando a la gente que lo rodeaba. Y era muy, yo me atrevo a decir que cuando él estaba preso, los soldados hacían guardia. De la primera guardia, Pablo les predicaba. Llegados los del segundo turno, los del segundo turno de la guardia, Pablo les predicaba a todos los soldados y muchos de ellos se convirtieron a Cristo por la predicación de Pablo en la cárcel. Y no solamente a los soldados, a los demás presos. Y ahí se ganó a muchos también. Están en la cárcel, presos y soldados. La segunda forma, o la otra forma. 2. La otra forma en que Pablo le sirvió al Señor desde el encierro es orando por las iglesias y los demás creyentes alrededor del mundo. Y es muy común ver usted en las cartas que él escribió desde la cárcel. Él escribió desde la cárcel Efesios, Filipenses, Colosenses, le escribió a Filemón y le escribió a Timoteo, segunda de Timoteo, fue escrita desde la cárcel. Y usted es muy común ver en estas cartas que él dice, y oro por ustedes, y en mis oraciones los recuerdo, que crezcan en el conocimiento de Dios, que Dios les fortalezca, que abunden en toda buena obra, que den fruto para el Señor. Desde la cárcel oraba por las iglesias, oraba por los cristianos, oraba por personas puntuales, específicas. Entonces, otra forma de que Pablo le sirvió desde el encierro era orando por los demás. La otra forma, 3. la 3, que Pablo le sirvió a Cristo desde prisión fue su testimonio en medio del sufrimiento. Animaba a los creyentes a predicar a Cristo. El versículo 4 de Filipenses que estamos viendo dice, versículo 14, gracias a mis cadenas, ahora más que nunca la mayoría de los hermanos, confiados en el Señor, se han atrevido a anunciar sin temor la palabra de Dios. Pablo, estando en la cárcel, sufriendo, daba testimonio, y su testimonio de cómo enfrentaba la cárcel, el encierro, el sufrimiento, animaba a otros a seguir sirviéndole a Dios. Y aquí quiero poner como ejemplo a nuestro hermano Roberto. Muchos de ustedes saben que su madre está en Chile, y yo sé que Roberto está sufriendo por eso, pero ustedes ven a Roberto cómo sirve, cómo hace los devocionales, cómo hace grupos de conexión, cómo ora por la iglesia. Y ese testimonio de Roberto en su sufrimiento me anima a mí y anima a muchas personas a servirle a Dios. Eso es lo que hacía Pablo del encierro, dando testimonio de cómo en medio del sufrimiento se puede servir a Dios y seguir firme en Cristo. Y la 4. La cuarta forma en que podemos servirle a Dios, o que Pablo le sirvió a Dios desde la cárcel, fue escribiendo cartas a varias iglesias, como les dije ahorita, a Efesios, a los Colosenses, a Filipenses, a Filemón y a... Tiene sueño.
Bueno, no es hambre, ya comió. Les escribió cartas. Y mire, estas cartas sí que han tenido alcance Tranquilos, ya comí. y sí que nos han bendecido. Hasta el día de hoy nos siguen bendiciendo. Mire el alcance de lo que un hombre encerrado le sirvió a Dios y cómo su ministerio y cómo Dios lo usó hasta nuestros tiempos y sigue bendiciendo a mucha gente desde prisión, desde el encierro. Y esas cartas nos bendicen, nos hablan. Otro hombre en la historia del cristianismo, John Bunyan, muchos conocen que él escribió un libro que se llama El progreso del peregrino. Es un libro que ha bendecido a mucha gente, a mucha gente. Ay, no, perdón, te interrumpo, pero no entendí el nombre. John Bunyan es de otro país. Un día estos te muestro, hija, en YouTube la historia del peregrino. No entendí el nombre de él, pero no entendí el otro. John Bunyan escribió un libro que se llama El progreso del peregrino y narra cómo es la historia de un cristiano en esta tierra. Peregrino. Yo te explico eso. Y ese libro ha bendecido mucho. ¿Y saben desde dónde lo escribió él? Desde prisión, estando preso, encerrado, una situación difícil. Entonces vemos aquí 4 formas en que Pablo sirvió a Dios, estando encerrado, estando en una cárcel. Y eso nos desafía a nosotros, que estamos encerrados por este tema de la cuarentena. Eso nos desafía a nosotros, que estamos como en la cárcel, una casa por cárcel. Quiero hacer 2 preguntas para que reflexionemos. 1. El encierro que estás viviendo, que estamos viviendo, ¿qué evidencia acerca de lo que te apasiona y domina tu corazón? Quiero que pienses en eso ahorita, en el tiempo que vamos a tomar de interacción con nuestras familias. Sí, ¿qué evidencia este encierro? Lo que estás viviendo, cómo lo estás experimentando, acerca de lo que te apasiona y acerca de lo que domina tu corazón. Y 2, Ya lo dije. ¿ves el encierro que estamos viviendo como una oportunidad para que el Evangelio avance por medio de tu vida? ¿Estás viendo este encierro, esta cuarentena, como una oportunidad de Dios para que el reino de Dios, su Evangelio, su palabra y la predicación de Cristo avance por medio de nosotros, aún desde este encierro? Quiero terminar con este versículo. 2 Timoteo 2, 8 a 9. 2 Timoteo, les dije que fue escrita por Pablo a Timoteo desde la cárcel. Y mire, estando preso, lo que le escribió a Timoteo. No dejes de recordar a Jesucristo, descendiente de David. ¿Cuál estás? Perdón, ¿cuál estás? 2 Timoteo 2, 8 a 9. No dejes de recordar a Jesucristo, descendiente de David, levantado de entre los muertos. Este es mi evangelio, por el cual sufro al extremo de llevar cadenas como un criminal. Pero, esto me fascina este versículo, pero la palabra de Dios no está encadenada. Yo estoy encadenado, pero la palabra de Dios no está encadenada. Esta frase, termino con esta frase, dice, estamos en cuarentena, pero la palabra de Dios no está en cuarentena. Y para que nos tomemos el tiempo y vayamos a reflexionar, que la palabra de Dios no esté en cuarentena en tus labios ni en tu corazón. Vamos a tomarnos 3 minuticos para hablar, socializar de lo que hemos hablado, lo que hemos escuchado, y teniendo esas 2 preguntas. Este encierro, ¿qué está evidenciando en tu corazón? El encierro en el que estás. ¿Qué te apasiona? ¿Qué domina tu corazón? Y si ves este encierro como una oportunidad para servirle a Dios. Ahorita volvemos. En el sol, en el inmenso cielo, en la luz, en mi voz, en lo que haces, manifiestas tu gloria de todo, eres Dios. Aún los montes se derriten al verte a tu voz. Huirán, nada puede estar en pie ante ti, ante tu
has llamado a hacer luz, a brillar, no me puedo esconder. Si habitara en el extremo del mar, aún allí me guiarás. Tu grandeza no puedo comprender, eres Dios, Dios real, Señor de cielo y mar, toda rodilla se doble y alabe. Enséñame a vivir, quiero alabarte por siempre y siempre solo a ti. Señor de cielo y mar, toda rodilla se doble y alabe. Señor de cielo y mar, toda rodilla se doble. Muy bien, hermanos. Después de haber conversado sobre este texto, creo que es un texto que nos desafía mucho, mucho en cómo vivimos el Evangelio y qué es lo que está en nuestro corazón. Quiero que nos tomemos un tiempo de oración. Quizás la palabra de Dios está en cuarentena, pero en nuestros labios y en nuestros corazones. Quizás estamos viviendo ese tiempo con mucho ocio. Yo no estoy en contra de que veamos televisión en este tiempo, y si quieres ver Netflix, ve Netflix, pero quizás estamos invirtiendo o gastando mucho tiempo en televisión, en películas, y no estamos aprovechando ese tiempo para que el Evangelio de Dios crezca, avance a través de nosotros. Podemos enviar cartas, podemos mandar mensajes, podemos orar por las iglesias, podemos orar por los hermanos de la iglesia. Esto no es una tarea de los pastores y los líderes que hacen este devocional, que hacen estos devocionales o miran cómo nos llegan a nuestras casas. Es una tarea de todos, servir al Señor. Así que mi esposa va a orar y luego termino yo en oración. Ahora mismo. Señor, muchas gracias porque tú nos has dado la oportunidad de conocerte, de conocer tu palabra, mucha de ella, Señor, que nos ayuda, que nos enseña, que nos corrige cada día. Y también, Señor, motívanos a que podamos con tu palabra ayudar a otros, compartirla, usar toda esta tecnología que tenemos ahorita, todas esas oportunidades que nos dan las redes sociales para que tu palabra corra, para que tu palabra no esté presa, ni encadenada, ni en cuarentena, sino para que podamos con ella ayudar, animar, motivar y corregir también en la medida que sea posible a esas personas que conocemos, que son importantes para nosotros, o que podemos aprovechar la oportunidad para buscarles, para hablar con ellos, ya que vamos a tener bastante tiempito todavía en casa, y que sea un tiempo bien aprovechado, que en medio del compartir en familia, que en medio de tener tiempos de esparcimiento, de entretenimiento, también tengamos estos tiempos de orar por otras personas, de llamarlas, de estar pendientes de ellos, de cómo están, de enviarles un mensaje, pero con un contenido, Señor, de ánimo, de aliento, de esperanza en ti. Y gracias, Señor, porque ahorita tenemos la oportunidad de aprovechar todos estos recursos y también, ¿por qué no?, de ser una buena ayuda en nuestra casa y que podamos poner todas esas cosas buenas que tenemos, todas nuestras virtudes y todo eso en servicio de los nuestros. Muchas gracias, Señor, que así tú pongas en nosotros el querer como el hacer, porque a veces tenemos muy buenas intenciones y finalmente nos gana la perecita o la distracción. Entonces, no, que se produzca en nosotros el querer como el hacer, por tu buena voluntad. Amén. Bueno, Señor, perdónanos si en nuestro corazón no está el predicar el Evangelio, si nuestro corazón no está
la pasión de que el Evangelio se extienda y avance, y si no estamos aprovechando este encierro para ese propósito, Señor. Ayúdanos, Dios, así como el apóstol Pablo te sirvió y fue de gran influencia para la iglesia cristiana, estando encerrado, que nosotros podamos, igual que él en nuestro encierro, servirte, bendecir a las iglesias, orar por las iglesias, orar por hermanos de la iglesia que sabemos que están necesitados, orar por Robinson, por Gabriel, orar, Señor, por Carolina, tantos hermanos en la iglesia que sabemos que están luchando con discapacidad, enfermedades. Orar para que tu palabra corra y avance, Señor. Mirar cómo evangelizamos, cómo hacemos para desde el encierro servirte, Señor. Ayúdanos, Dios, a que el Evangelio y su predicación esté dominando nuestro corazón, Señor. Y aún desde este encierro también ayúdanos a agradarte, amando a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia, y la esposa a sujetarse al esposo. Aún en nuestro encierro te glorifiquemos como familia. Te lo pedimos, Señor. Y ayúdanos, Dios. En el nombre de Jesús, gracias por esta palabra, esta enseñanza y este desafío que nos hace, Señor. En el nombre de Jesucristo hemos orado. Amén y amén. Bueno, amada iglesia, hasta mañana que volvamos a reunirnos en tu y tu casa en otro devocional. Dios los bendiga a todos. Despídase, hija. Chao, niños. Chao. 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 Y cuando tengas en el próximo devocional que hagamos, ¿cómo les va con las maquetas que me acabo de acordar? Ya pregunto. Está hablando de la enseñanza para los niños porque está muy animada haciendo la manualidad de la enseñanza. Entonces, a ver cómo les fue a ustedes también. Chao, hija, despídete. Chao. Adiós. Chao, madre, Dios los bendiga. Chao. Gracias por estar con nosotros. Valoramos que tomaras estos minutos para conectarte. Si este mensaje ha impactado tu vida y quieres hablar con alguien al respecto o pedir oración, escríbenos. Será un gusto servirte. No olvides, suscríbete a nuestro canal de YouTube para recibir notificaciones de más mensajes como este. Hasta pronto.